¿Cientos? La semana pasada comenzamos una nueva serie, un nuevo estudio a través del libro de Colosenses y comencé mencionándoles el tema principal de todo el libro, ¿verdad? Que es la suficiencia de Jesús. Pablo a través de todo el libro está dándonos razones para cimentar nuestras convicciones de que Jesús es supremo y suficiente. Que Jesús es supremo, o sea que Él está sobre todas las cosas y que Él es suficiente, que Él lo llena todo y no deja ningún vacío ni necesita de ninguna ayuda. Dijimos que vez tras vez estaremos escuchando y aprendiendo que si tienes a Jesús, no te falta nada. Si te falta Jesús, no tienes nada. A través del libro se va a estar repitiendo esto. Entonces, dentro del mensaje de la semana pasada, ya entrando en la introducción del libro en sí, vimos que después de que estudiamos un poco el contexto, vimos cómo Pablo habla acerca del evangelio verdadero y de los resultados que haber creído en el evangelio verdadero debe tener en nuestras vidas. Vimos que nuestra fe y nuestra fidelidad deben de crecer. Debemos estar creciendo en fe y en fidelidad. Debe estar creciendo nuestro amor por los hermanos en la iglesia y que debemos estar dando frutos de esa esperanza que Dios ha puesto en nosotros, fruto tanto en nuestras vidas como ese fruto que el Espíritu Santo debe de estar teniendo en nosotros, ese fruto del Espíritu Santo que no puede nacer por nosotros sino por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, y el fruto que debe de ser como algo normal de una nueva criatura que Dios ha hecho, que algo que nace, crece y que se reproduce, da fruto. Eso es algo normal, debe de ser algo normal para nosotros. Cómo nos multiplicamos al compartir el evangelio verdadero por medio de la palabra de Dios y por medio de nuestro testimonio de sumisión y de transformación. Son necesarias ambas cosas. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? ¿Nuestro testimonio? No, la palabra de Dios. Pero es necesario que nuestro testimonio respalde lo que decimos creer. Por eso son necesarias ambas cosas. Entonces, cuando esto está sucediendo, entonces estaremos dando indicios de que hemos creído en el evangelio verdadero y no uno de esos falsos evangelios de los que Pablo nos advertirá a través de esta carta. Entonces, continuando con esta carta y entrando en el tema de hoy, de esta semana, vemos que después de compartir las razones por las que oraba a Dios en gratitud por ellos, Pablo les dice que tiene también peticiones por ellos. Recuerdan que les decía yo que una epístola tiene cierta fórmula de cómo es escrita, una introducción que muchas veces es una oración, después ya es el contenido de la carta y después al final hay una conclusión y una despedida. Y entonces estamos todavía dentro de esta introducción, dentro de esta oración de parte de Pablo, y les dice que él oraba en gratitud por ellos, pero que también había áreas que él reconocía que Dios todavía necesitaba seguir haciendo crecer, seguir haciéndolos madurar, y eso debe de estar pasando también en nosotros. Aunque Dios nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, nunca dejamos de crecer. Nunca debemos de dejar de crecer, debemos de continuamente estar madurando, estar creciendo, estar avanzando, si es que realmente hemos conocido a Dios. Ya la semana pasada lo vimos, pero lo voy a repetir. Pablo enseña en el versículo 6 que nuestra esperanza lleva fruto y crece también en nosotros desde el día que oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad. O sea, desde el día en que nos convertimos debemos estar dando fruto de la esperanza que hay en nosotros. Si no hay un crecimiento constante en nosotros, o no hemos creído realmente, o estamos caminando en rebeldía. Porque Jesús es suficiente para continuamente hacernos crecer, madurar y dar frutos. Jesús en Juan 15, versículos 1 y 2, hablando de Dios Padre como el labrador, dice: todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto comienza desde el día que creímos, pero debe seguir creciendo cuando estamos constantemente en Él. Imagínese si usted tiene un árbol y usted lo cuida
y le da fruto el primer año y lo cuida el siguiente año y ya no da fruto, y el tercero y el cuarto y el quinto y 10 años y el árbol no da fruto, ¿qué está sucediendo? Es un árbol que no está saludable. Es un árbol que hay que ver si tiene una enfermedad, una plaga, o es un árbol que quizás está muerto por dentro. ¿No? Entonces lo mismo sucede. O no, si nunca hemos dado fruto, quizás nunca volvimos a nacer. Pero si en algún momento hemos dado fruto y ya no estamos dando fruto, nos dice Jesús, y más adelante lo vamos a ver, que apartados de Él no podemos hacer nada, no podemos dar fruto aparte de Él. Entonces, cuando no estamos dando fruto, quizás quiere decir que nos hemos alejado nosotros de Él. Entonces el enfoque de hoy es la suficiencia de Jesús, la suficiencia de Jesús que brinda crecimiento y madurez espiritual al que lo pide y lo cree. Pablo estaba orando por ellos y yo oro por ustedes y yo espero que ustedes oren por unos por otros y que también oren por mí, porque Dios no ha terminado conmigo tampoco. Cuando en sus oraciones, por favor, oren por mí, porque Dios tiene que seguir haciendo crecer fruto en mí, tiene que seguir transformando áreas en mi vida, tiene que seguir trabajando de tal manera que el fruto del Espíritu Santo siga creciendo dentro de mí, mostrándose. Yo no lo he alcanzado, Pablo mismo lo decía, no es que lo haya alcanzado ya. Y Pablo seguramente iba más avanzado que yo. Así es que si no lo he estado haciendo, pues mi oración es que aprendamos de lo que dice Pablo y comencemos a orar más a Dios unos por otros, no solamente por las peticiones y las necesidades visibles, sino por estas cosas también. A veces, sí, es que el hermano está pasando por esta dificultad, voy a orar por él. Y sí, excelente, qué bueno, si usted es de las personas que ora por las necesidades de la gente, cuando usted se acuerda, cuando ve que alguien está enfermo, cuando ve que alguien falta y se entera que hay una necesidad, qué bueno, debemos hacerlo, debemos orar por las necesidades visibles, pero también, aun cuando no hay necesidades visibles, tenemos que orar porque hay esas necesidades, de tal manera que podamos experimentar la suficiencia de Jesús a través de nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual de una manera constante y consistente. Así que, ¿cómo experimentamos la suficiencia de Jesús? Aquí vamos a entrar a la lectura de esta mañana. Entonces, versículo 9 es donde comenzamos y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora Pablo comienza diciendo, por lo cual. ¿Qué quiere decir eso? Por lo cual. O sea, a causa de lo que les acabo de comentar, a causa de esa gratitud que hay en nuestro corazón y por la cual oramos y damos gracias, a causa de que hemos oído cómo ustedes se aman entre ustedes, cómo ustedes han estado madurando, cómo ustedes están dando fruto, a causa de que hemos visto estas grandes maravillas, oramos para que Dios siga obrando en ustedes, que haya más cosas que Él haga en ustedes. No debemos creer, como les digo, que ya hemos alcanzado la cima de nuestro crecimiento. Siempre hay más que aprender y más áreas en las cuales podemos crecer. Ahora, ¿qué cosas en particular pedía Pablo? Él pedía que ellos se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él quería no solamente que crecieran en conocimiento de la voluntad de Dios. Es fácil crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿o no? ¿O no es fácil crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Lea su Biblia. Es fácil crecer en conocimiento de la palabra de Dios. El problema es cuando solamente crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y no de la manera que Pablo dice. Dice, pedimos que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Puede ser que nos llenemos del conocimiento de la voluntad de Dios y que no pase nada en nuestras vidas, porque es puro conocer pero no actuar. Es tener, como hemos dicho, confesiones pero no convicciones. A veces tenemos muchas confesiones. Las iglesias bautistas se dividen
Entre si son de los que confiesan el Fe y Mensaje Bautista, y ustedes a lo mejor nunca han oído, porque nunca les he mencionado Fe y Mensaje Bautista. El Fe y Mensaje Bautista es un escrito donde se describen las creencias básicas de los bautistas. Y hay muchas versiones, pero las versiones más modernas es la de 1963 y la del 2000. Y hay iglesias, hay asociaciones, hay convenciones estatales que se dividen entre que si tú apoyas la del 1900, la confesión del 63 o la confesión del 2000. Y la razón por la que yo no quiero estar hablándoles de confesiones del 63 o del 2000 es porque no me importa ninguna otra confesión que no sea esta confesión, pero no que sea solo confesión, sino que sea convicción. Que no sea una confesión de boca para afuera, sino que sea una convicción que transforma la manera en que vivimos. Eso es por lo que rogaba Pablo por ellos de manera constante, que no solamente crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que crecieran en el conocimiento de cierta manera en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que fueran más allá de las confesiones para llegar a las convicciones. ¿Cómo se logra eso? Orando a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. No es solamente el conocimiento, no solamente son los datos, sino que podamos ser transformados por lo que estamos aprendiendo. Él oraba para que el conocimiento de la voluntad de Dios que ellos obtuvieran fuera algo que los llenara, que los completara, que los llevara al siguiente nivel, de tal manera que no solamente fuera información o datos, sino que vayan al siguiente nivel donde saben cómo aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a la vida diaria. Porque podemos saber mucha Biblia y no saber cómo aplicarla a nuestras vidas. El hermano Ezequiel en la mañana usaba un par de ejemplos modernos de lo que estaba sucediendo en Samuel, con Saúl, y cómo lo podemos ver como un hombre quizás muy malvado, bien perdido, pero cómo nos podría suceder algo igual en estos tiempos. Y si no sabemos conectar el allá y entonces con el aquí y ahora, es puro conocimiento. No es sabiduría, no es inteligencia espiritual. Cuando vamos a la palabra original del griego, esa palabra inteligencia se refiere a un conocimiento que se pone en acción. Cuando vemos la palabra sabiduría, es un conocimiento que se pone en acción. Es el conocimiento aplicado a la situación exacta. Eso es por lo que le rogaba Pablo a Dios por este pueblo, porque aunque estaban creciendo, aunque crecían en fruto, había áreas que todavía Dios tenía que trabajar, de tal manera que lo que conocían lo pudieran poner aplicado a sus vidas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo transferimos lo que escuchamos y leemos al estudiar la Biblia de las páginas a nuestra vida cotidiana? Renovando nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? ¿Cómo transformamos nuestra mente? Transformamos nuestra mente transformando lo que le metemos a nuestra mente. Es como una dieta. ¿Cómo transformamos nuestro cuerpo? A veces hay que transformar lo que estamos ingiriendo. No podemos esperar que meter pura comida chatarra nos ponga un six-pack. Nos va a poner más bien como un barril en lugar del six-pack, ¿verdad? Nos va a poner el galón en vez de ponernos galanes. Tenemos que transformar lo que ingerimos para que se transforme nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con nuestras mentes. Tenemos que transformar lo que ingerimos para que podamos ser transformados, sea transformado nuestro entendimiento, sea renovado nuestro entendimiento para que seamos transformados nosotros. ¿Cómo quieres conocer a plenitud la voluntad de Dios si dejas la Biblia aquí toda la semana? ¿Cómo quieres conocer a plenitud la voluntad de Dios si la música que escuchas todos los días habla de cosas contrarias a lo que dices creer?
¿Cómo quieres conocer a plenitud la voluntad de Dios si en la semana nunca tienes tiempo para abrir la aplicación de la Biblia en tu teléfono, pero tienes 4 o 5 aplicaciones de medios sociales que nunca borras? Si queremos experimentar la suficiencia de Jesús en nuestras vidas, debemos orar para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad y hacer nuestra parte para que Él lo haga sentando nosotros las condiciones propicias. El Espíritu Santo no nos va a hablar por medio de cierta música que es completamente contraria a sus principios, por medio de las novelas que son constantemente contrarias a sus principios, por medio de los noticieros amarillistas. Si ahí es donde pasamos todo nuestro tiempo y no abrimos nuestra Biblia, no experimentaremos la suficiencia de Jesús, no porque Él no sea suficiente, sino porque no lo estamos buscando, no estamos proporcionando las condiciones propicias para que Él hable a nuestras vidas, para que Él nos muestre su suficiencia. Y por eso Pablo rogaba a Dios que les diera la inteligencia espiritual, les diera la sabiduría, les ayudara a entender a adquirir conocimiento de su voluntad, pero que supieran cómo aplicar esa voluntad a su vida diaria. Si queremos experimentar la llenura del Espíritu Santo y si queremos experimentar la soberanía y la suficiencia de Jesús, tenemos que hacer nosotros nuestra parte. Debemos también orar por una vida digna y fructífera. Pablo dice que al conocer la voluntad de Dios a plenitud la voluntad de Dios a plenitud tiene un propósito más allá que solo adquirir conocimiento. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice: yo quiero que ustedes crezcan en conocimiento, que adquieran inteligencia y sabiduría. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 10? Para que anden como es digno del Señor. El conocimiento de la voluntad de Dios debe tener un propósito más allá que adquirir datos mentales. No es solo acumular información, es experimentar transformación. Debe transferirse del saber al hacer. ¿Cómo se ve eso? Debemos andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? ¿Qué significa? En santidad. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? No avergonzándolo con nuestra manera de actuar, de reaccionar, de hablar, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando pensamos en algo digno, ¿verdad? Quizás pensamos, yo quiero darle un regalo, le voy a dar un regalo a mi esposa que sea digno de ella. No le voy a regalar cualquier cosa, ¿verdad? Porque es mi esposa, es alguien especial. Si es una persona cualquiera, pues le daré a lo mejor cualquier regalo, pero algo que sea digno de ella, algo que sea digno de Dios. Cuando pienso en darle a Dios algo que es digno de Él, no le voy a dar las sobras. Algo que sea agradable a Él, que sea lo mejor, que sea la primicia de lo mío, de lo que yo tengo en mis manos. Entonces, cuando dice que para que vivamos de una manera que es digna, o caminemos de una manera que es digna, pues es algo como han dicho cada uno de ustedes, algo que sea agradable a Él, algo que sea correcto, algo que no lo avergüence de decir, estos son míos. Andar de una manera que corresponda a lo que decimos que Dios ha hecho en nosotros, que a Él nos ha hecho nuevas criaturas. Si decimos que Él me ha hecho una nueva criatura, yo no puedo seguir viviendo la misma vida. No es digno de Él, porque entonces estoy haciéndolo a Él mentiroso. En lenguaje vernáculo de aquí de los Estados Unidos para los hispanos, que machemos con Dios. Así, que machemos. Que nuestra manera de hablar machee con la manera que Dios hablaría. Que la manera de actuar sería que machee lo que Dios haría en la vida. Que las acciones que exhibimos macheen con las que Dios exhibiría. Es andar como es digno del Señor. Es conocer su voluntad que nos debe de llevar a la sumisión a Cristo y a la imitación de Él.
eso será, como dice, lo que le agrada al Señor. Dice, agradándole en todo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Debe también haber fruto de nosotros en toda buena obra. Regresando, como les decía, a lo que Jesús les decía en Juan capítulo 15 a sus discípulos, el versículo 5 de Juan capítulo 15 declara, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros por nosotros mismos no podemos dar fruto de toda buena obra o en toda buena obra. Solo cuando permanecemos en Jesús podemos dar no solo fruto, sino mucho fruto. Pero separados de Él, nada de lo que hagamos podrá realmente ser fructífero para Él y para su reino. Podremos lograr muchas cosas en nuestra vida y quizás esas cosas se verán exitosas, pero todo eso será temporal, provisional, pasajero. No perdurará, pero el fruto que Dios hace, eso perdura. Y debemos también crecer en intimidad con Dios, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es conocerlo a Él, no solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. No es conocimiento de datos bíblicos o de historia de la iglesia o de búsqueda de lo que dicen otras religiones, buscando una experiencia religiosa más alta. Vivimos en una época que los estudiosos le llaman el sincretismo, pero para entenderlo más fácil, del buffet religioso. Que voy a agarrar de esta religión me agrada esto, de esta otra religión me agrada esto otro, y de esta religión me agrada esto, y estas cosas no me gustan, las voy a desechar, y es un buffet espiritual, y la gente dice, estas son mis creencias, esto es lo que y así yo conozco a Dios, así yo experimento a Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo, no es lo que tú quieres hacer, no es la manera en que tú quieres conocer a Dios. No es solamente conocer de Dios, no es solamente estudiar lo que Dios ha hecho en el pasado, no es solamente estudiar si hay unas cosas que debemos de creer en la Biblia de una manera o de otra, es conocer quién es Dios, conocer cómo Él es para con nosotros, cómo interactúa con nosotros, es poder conocer su voluntad, es conocerlo de primera mano, estando en contacto constante con Él. No es leer y estudiar mucho, sino es dejar que ese conocimiento nos transforme más a la imagen de Cristo y a andar más como es digno de Él. Y entiendan, yo no estoy en contra de estudiar. Los que me conocen saben que yo soy un promotor de la educación. Mi hermano Salazar ahorita me dijo, no, ya entré al seminario, ya me da mucho gusto porque el hermano había tenido un tiempo que quería entrar y me da mucho gusto porque yo soy un promotor de la educación. Si la gente se quiere educar, excelente, educación formal, educación informal, usted tiene que leer, yo siempre lo animo a que usted lea, a que usted aprenda más. No estoy en contra del estudio. Unos dicen, no, la letra mata, no, hay que entender bien lo que dice ese versículo, pero no estoy en contra del estudio, estoy en contra del estudio que no lleva a transformar nuestras vidas. Estudiar la Biblia, nada más para conocer más, nada más para discutir mejor, de nada nos sirve. Es estudiar para conocer a Dios. De nada te sirve saber mucho si sigues viviendo la misma vida de antes. Si no estás dando fruto desde hace años, si sigues siendo la misma persona, si sigues sin llevarle el evangelio a una persona, de nada te sirve conocer mucho. Conoce íntimamente a Dios al punto de dejar que Él te transforme y tome el control de quién eres y de lo que haces y de lo que tienes, de tu tiempo, de tus talentos y de tus tesoros. Si estudiar la Biblia no te lleva a dar lo mejor de ti a Dios, la estás estudiando mal. La estás estudiando con el propósito incorrecto. Porque estudiar la Biblia te debe llevar a conocer mejor a Dios y a querer darle lo mejor, lo que es digno de Él. Cuando Él tiene el control y no tú, entonces realmente estás creciendo en el conocimiento íntimo de Dios.
Por último, debemos orar para poder ver los resultados. Versículo 11 en adelante dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta es la manera en que Pablo los quería ver, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo ora para que ellos puedan ver los resultados en su vida al conocer la voluntad de Dios de manera plena y al poner en práctica lo que habían aprendido para representar fielmente a Dios y para dar fruto digno de Él. Cuando oramos confiando en la suficiencia de Jesús, podemos esperar los siguientes resultados que menciona Pablo. Primero, podremos estar fortalecidos para perseverar y perdurar. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, no para que tú te gloríes, sino para que tengas toda paciencia y longanimidad, que puedas perseverar y que puedas perdurar. El conocer la voluntad de Dios y el caminar de manera digna con Él no nos garantiza que la vida será sin problemas. Al contrario, lo más seguro es que enfrentaremos dificultades, porque Satanás no está contento de que caminemos con Dios, porque eso se convierte en una amenaza para su reino. No por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que nosotros somos, sino porque lo que Dios hace a través de la gente que se somete a Él. Pero conocer la voluntad de Dios y caminar en obediencia sí nos garantiza que podremos perseverar y perdurar, que tendremos paciencia y longanimidad, que perseveraremos, que seguiremos adelante y que perduraremos, que sobreviviremos y sobrepasaremos las pruebas. No por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de aquel que nos dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías profetizó estas palabras al pueblo para recordarles que aunque el pueblo de Dios no puede evitar los problemas y las pruebas, podemos tener la seguridad de que no estamos solos y de que no nos van a aniquilar las aguas ni los fuegos que vengan en contra de nosotros. Por eso es tan necesario que oremos por nosotros mismos y que oremos unos por otros para conocer a plenitud la voluntad de Dios y para que andemos como es digno de Él. Solo de esa manera podremos superar las pruebas y salir victoriosos, no por nuestras fuerzas ni para nuestra gloria, sino por las fuerzas y para la gloria de nuestro Dios. Ese es uno de los resultados de orar para experimentar la supremacía y la suficiencia de Jesús. El otro resultado es que podremos vivir agradecidos por la salvación recibida. ¿Cómo se manifiesta el agradecimiento? Por medio del gozo. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Damos gracias a Dios y nos gozamos por el hecho de que nos hizo aptos, nos dio las aptitudes, los requisitos, los puso en nosotros para que pudiéramos ser aceptados, porque por nuestras fuerzas no se podía lograr. Alguien que está agradecido porque Dios lo ha hecho apto para participar de su salvación y porque lo ha librado de la potestad de las tinieblas, no puede vivir con una cara de limón chupado todos los días. Si usted vive con cara de limón chupado, algo tiene que suceder. Si no sabe qué es cara de limón chupado, chúpese un limón y va a saber lo que es cara de limón chupado. No es posible que esa sea nuestra vida diaria. No digo que no podamos tener malos días. No digo que no tendremos días en que sucederán cosas que no queríamos que sucedieran, o que simplemente nos levantamos no del mejor humor, que nos levantamos con una jaqueca, que nos levantamos con una migraña. Pero ese no puede ser nuestro modo de vivir todos los días. Si realmente hemos conocido y estamos agradecidos por conocer y experimentar a Dios. Si queremos experimentar la suficiencia de Jesucristo, tenemos que orar para que Dios despierte en nosotros ese gozo a causa de la gratitud que le tenemos por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. No podemos vivir ignorando lo que Jesús hizo por nosotros y esperar que vayamos a poder experimentar su suficiencia en nuestras vidas.
Recuerda cómo cierra esta porción Pablo. Dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención. Si eres salvo, Dios te ha perdonado y te ha redimido por medio de Jesucristo. Te ha salvado de la condenación de tu pecado y te ha dado una nueva vida y un nuevo destino. Eso es lo que significa redención. Que ibas hacia un destino y Dios te tomó, te compró y te dio un nuevo destino, una nueva vida, un nuevo propósito. ¿Cómo no estar agradecidos por eso? ¿Cómo no pensar que nos merecíamos ir al infierno y que usted y yo íbamos ahí, que cuando muriéramos ahí íbamos a terminar? Y Dios dijo, no, te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a redimir. ¿Cómo no vivir agradecidos por eso? ¿Cómo no vivir con gozo? Nunca experimentaremos la suficiencia de Jesús si no vivimos eso. Por eso es necesario orar. Por eso necesitamos orar los unos por los otros. Por eso si vemos al hermano que vive con la cara de limón chupado, tenemos que orar por él. No nada más lo critique, no nada más se aleje de él. Ore por él como Pablo lo hacía. Pablo daba gracias por el crecimiento de ellos, pero aún así dice, por lo cual también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Si quieres experimentar la supremacía y la suficiencia de Jesucristo, tienes que orar para que puedas ver los resultados, perseverancia y gozo. Nuestra oración debe de madurar más allá de las peticiones materiales y temporales para llevarnos a un nivel más alto de madurez espiritual. Jesús es el único suficiente para lograr hacer eso en nosotros. No podemos vivir nuestra vida de oración solamente como una lista de peticiones, como los niños que se llevan su lista de peticiones cuando se le sientan a Santa Claus antes de la Navidad, se le sientan en las rodillas y le llevan la lista y le dice, Santa Claus, quiero esto y esto y esto y esto. No podemos hacer eso nuestra vida de oración. Señor, necesito esto y esto y esto y esto. Y la hermana necesita esto y esto y esto y esto. Y el hermano necesita esto y esto y esto. Sí, podemos interceder, debemos interceder unos por otros, pero tenemos que ir a un nivel más alto donde estamos orando por las cosas que tienen un impacto eterno. Que no solamente se quedan en el aquí y ahora. Debemos llegar al punto de orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos en Cristo para que podamos conocer a plenitud la voluntad de Dios, para que eso nos lleve a andar como es digno del Señor y para que de esa manera podamos ver los resultados de perseverar y de gozarnos en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Pablo nos recuerda que Jesús es suficiente para salvarnos, para transformarnos y para sostenernos, pero la pregunta hoy es, ¿estás experimentando esa suficiencia en tu vida? Jesús es suficiente. Si no lo estás experimentando, algo está sucediendo. Amigo, tal vez al escuchar este mensaje reconoces que nunca has rendido tu vida a Cristo y por eso nunca has experimentado esa llenura, esa suficiencia, que nunca has creído el evangelio verdadero. Hoy es el día para hacerlo. La Escritura enseña que al poner nuestra confianza en Jesús, tenemos redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si hoy vienes a Él en fe, confiando en lo que hizo en la cruz y le pides perdón y le das el control de tu vida, Él te perdona, Él te limpia, Él te transforma, Él te da una nueva vida. Quizás aquí hay muchos de nosotros que somos salvos, pero hemos estado viviendo lejos de esa suficiencia, confiando en nuestras propias fuerzas o incluso andando en rebeldía clara delante de Dios. Hoy es el momento de regresar. Jesús no dejó de ser suficiente porque tú te alejaste. Él sigue siendo suficiente. Su gracia sigue siendo suficiente. Él sigue esperando a que regreses, llamándote a volver y a experimentar su suficiencia otra vez. Amigo y hermano en Cristo, no lo olvides. Jesús es suficiente. Si aún no lo has recibido como tu Salvador, hoy es el momento de creer en Él y ser perdonado. Nadie tiene seguro el mañana. Y si ya lo conoces, pero has estado lejos o en rebeldía, hoy es el día para regresar y rendirte a su señorío. No pospongas más. Ven a Él hoy. Recuerda, si tienes a Jesús, no te falta nada. Si te falta Jesús, no tienes nada.